Hola chicos, buenos días. Vamos a estudiar esta mañana el uso de los determinantes. Determinantes también son conocidos como los adyacentes nominales. ¿Por qué? Porque son aquellas categorías gramaticales que están pegadas a sustantivo, ¿no? Adyacente, junto, unido, incrustado, y nominales referido al sustantivo, ¿no? Nombres. Entonces de ahí viene el término adyacentes nominales. También son llamados, como ya te dije ahora, determinantes, ¿sí? Que van a ser, son los que determinan en cierta manera o colaboran o ayudan a que el sustantivo pueda tener una calificación, pueda tener una determinación también, ¿sí? En el sentido de que puede ser mm, masculino, femenino o singular y plural. Entonces, determinan en cierta manera o ayudan a determinar los accidentes gramaticales de un sustantivo. Refuerzan, reafirman en cierta manera también estos accidentes gramaticales que tienen los sustantivos. ¿Está bien? Entonces, pues, ¿cuáles son estos dos determinantes que vamos a estudiar hoy día? Son los artículos y los adjetivos. ¿Sí? Entonces, básicamente vamos a estudiar las reglas, cómo es que debemos de nosotros utilizar correctamente estos dos determinantes o estos dos adyacentes nominales en el cuales pues nosotros vamos a prestarle mucha atención para tener un uso correcto. Entonces, a la hora de hablar o a la hora de escribir. Muy bien, empezamos entonces con los artículos. ¿Sí? Los sustantivos femeninos que comienzan por A o HA tónica en singular, ¿no? Lleven o no lleven tilde, deben combinarse con la forma del artículo el. ¿Para qué? Simplemente para evitar la cacofonía. La cacofonía, pues, como ya sabes, es una secuencia de sonidos desagradables. ¿Listo? Entonces tenemos algunas palabras como agua, hacha, hambre, aula, que empiezan con vocal tónica, o mejor dicho, que empiezan con esa sílaba tónica, la A en este caso es una sílaba tónica, ¿sí? Y al unirse con el artículo la, suena un sonido un poquito desagradable, ¿no? Entonces, para evitar eso, se cambia el artículo. Esto no significa de que la palabra va a cambiar de género, no. Va a mantener el género, pero sí va a cambiarse el género por temas cacofónicos, principalmente. Entonces, no se dice la agua, se dice el agua. No se dice la hacha, se dice el hacha. No se dice la hambre, se dice el hambre. No se dice la aula, se dice el aula. ¿Listo? Eh, Recuerda que al pluralizar estas palabras, regresa a su artículo original. El agua, las aguas. No se dice los aguas, las aguas. ¿Está bien? Y básicamente, ¿por qué? Porque ya al pluralizar se pierde la cacofonía, se pierde la unión de estas dos vocales A, tanto del artículo como de la primera letra de la palabra. Entonces, por eso que puede ser una señal para que tú también puedas reconocer cuando una palabra es femenino y cuando una palabra es masculino, ¿no? Entonces, recuerda esto, cuando se pluraliza, se mantiene o se regresa a su posición o a su artículo original. ¿Listo? Eh, igualito, si se le antepone un adjetivo, la cristalina agua, por ejemplo, mantiene el artículo, porque no hay cacofonía, la afilada hacha, entonces cambia, simplemente no, a menos que el adjetivo esté detrás, ¿no? Ahí sí, pues, el agua cristalina, el hacha afilada, pero si se hace la reconstrucción y se pone el adjetivo en medio de los dos, pues cambia, se pone el artículo original. ¿Listo? Recuerda también que en algunos casos se utiliza, pues, por ejemplo, en el caso de azúcar, azúcar es un sustantivo ambiguo, ¿no? Porque no tiene género. Puede también llamarse la azúcar, por ejemplo. En este caso no hay cacofonía, ¿por qué? Porque la sílaba tónica no es la letra A, sino en este caso es perdón, la sílaba su. ¿Está bien? Entonces, ese es un detalle también a tener en cuenta, es un detalle para que tú lo puedas reconocer y, practicarlo en tu gramática y en tu ortografía. ¿Listo? Muy bien, hay excepciones delante de los nombres de las letras, la H, por ejemplo, la A, la alfa, ¿listo? Son excepciones, no hay un sonido, no hay una cacofonía, no hay un sonido desagradable. ¿Listo? También
cuando el sustantivo se usa en diminutivo o en aumentativo. La agüita o la hachaza, por ejemplo. No, pues no hay tampoco, se mantiene el artículo la, ¿sí? Listo. Y delante sustantivos comunes en cuanto al género, por ejemplo, la árabe, ¿sí? La ánade, la ácrata. ¿Listo? Entonces son géneros pues femeninos y en este caso pues no cambia, ¿no? No cambia. Porque el árabe puede haber el árabe, puede ser la árabe también, refiriéndose a un gentilicio acá. La ánade, el ánade, refiriéndose a un género de un animal, ¿sí? Igualito con ácrata, la ácrata, el ácrata. ¿Listo? Entonces son simplemente excepciones. Muy bien. Listo. Más reglas sobre los artículos debemos tener en cuenta. No se debe aplicar la contracción, o sea, la unión de una preposición más un artículo. Eh, Hay dos contracciones, recuerda, el de más el, del, y a más el, al. Entonces no se debe aplicar esta contracción cuando el artículo el forma parte del nombre propio. ¿Listo? Por ejemplo, es incorrecto decir es el periodista del comercio, no. Se dice es el periodista de el comercio. ¿Por qué? Porque en este caso el artículo está siendo parte del nombre propio del diario, ¿no? El comercio. Igualito, vengo del Cairo, ¿no? Vengo de El Cairo. De El Cairo es lo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque él viene, forma parte del nombre propio del El Cairo. ¿Listo? Entonces, pues, también se puede utilizar el artículo delante de nombres propios cuando varios lo comparten. Por ejemplo, los Pablos, las Gabrielas, los Arroyos, los Vargas, la Zurbina. ¿Qué pasa? Puede haber de repente en un grupo de amigos dos, tres Pablos, entonces a modo coloquial, a modo más de familiar, se utiliza el artículo los para definir a un grupo de personas que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, los Pablos vengan para acá, los Pablos se quedan en el salón. Igualito, las Gabrielas. Igualito sucede con nosotros, con, con los nombres repetitivos que hay en un grupo de personas. ¿Listo? Los Arroyos refiriéndose a una persona o mejor dicho, el artículo delante de un apellido refiriéndose a una cantidad pues de miembros de familia, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, somos tres hermanos y en el barrio siempre nos conocen como los Bernachea, los hermanos Bernachea, o sea, siempre el artículo presente los refiriéndose a un grupo determinado de una sola familia, ¿no? Entonces, pues esos detalles hay que tener en cuenta. Solamente en estos casos se utiliza el artículo delante de un nombre propio. No se puede decir el Oscar, el Enrique, no. Siempre el nombre propio va sin artículo. ¿Listo? Muy bien. Eh, También se puede utilizar el artículo cuando acompaña el apellido de una mujer célebre, por ejemplo, la Caballé, la Mistral, por ejemplo, para referirse de manera especial a una persona célebre, ¿sí? ¿Listo? Me estaba olvidando en el punto 3 también se refiere el artículo sin singular cuando se refiere a alguien particular. Por ejemplo, yo puedo decir así, el José que yo conozco no se porta así, por ejemplo, ¿ya? O también podríamos decir, la María que yo conozco es estudiosa. No sé de qué María están hablando ustedes. ¿Te das cuenta? En ese caso también se podría utilizar el artículo. ¿Listo? Es un detalle que se me estaba pasando. Creo que está en algún número por ahí, pero de todas maneras, si no está, ya lo sabes. ¿Listo? En el punto 5, delante de sustantivos femeninos que empiezan por a o a tónica, no es necesario pasar al masculino en los determinantes demostrativos. Por ejemplo, yo puedo decir esa aula, no existe ese aula, ¿listo? Aquella águila, no es aquel águila. Esta hambre, ¿sí? ¿Listo? No es este hambre, ¿listo? Solamente cambia el artículo determinante, ¿ya? eh, cuando, cuando hay esta cacofonía, la águila, la hambre, la aula, ¿no? Solamente cambia ahí con la A. Después, esa aula, ahí sí no hay, pues no hay cacofonía, ¿no? Si uno mismo se da cuenta,
Uno mismo habla y dice, no, pues suena bien, no, no hay ningún problema. Entonces, en estos casos, pues no creo que haya mayores problemas por ese tema. ¿Listo? Entonces, pues a tener en cuenta esto, a tener en cuenta estos tres puntitos, ¿ya? ¿Listo? Seguimos entonces con algunos más. El determinante distributivo sendas, debe usarse con el significado de uno para cada una de las personas o cosas mencionadas. ¿Está bien? ¿Listo? Sendos significa básicamente eso. O sea, uno para cada una de las personas o cosas mencionadas. Es un error dentro, y esto se los digo así, chicos, es un error que básicamente dentro de nuestro periodismo se utilice sendos como un significado de fuerte, grande, cuantioso, ¿no? O ambos, ¿no? O sea, no es ese significado, ¿no? Dice, sendos castigos para estos ladrones que robaron a una... No es sendos, no es un significado de fuerte, cuantioso, no. Es simplemente el significado de uno para cada una de las personas o cosas mencionadas. Por ejemplo, te puedo decir, todos los estudiantes entregaron sendos trabajos, o sea, no es que hayan sido entregados unos trabajos grandiosos o buenos, o trabajos bien hechos, no, sino que cada uno de ellos entregó su trabajo. ¿Está bien? Por ejemplo, también te puedo decir, las editoriales Oveja Negra, Universo y Buen Lector editaron sendas obras literarias, por ejemplo. ¿Listo? O sea, que significa que cada editorial, ¿sí? Publicó un libro o una edición del libro determinado. ¿Te das cuenta? Entonces, sendos no significa algo grandioso, algo grande, algo hermoso, algo bien hecho, ¿no? Sendos significa básicamente uno para cada una de las personas o cosas mencionadas. Ese es el significado de sendos. ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta, por favor, ¿listo? Hay este otro también. El artista dio sendos besos a las fans. Es correcto porque dio a cada uno su beso. ¿Listo? Dio sendos golpes. No, no es. O sea, si tú le das, si tú dices dio sendos golpes a sus contrincantes, ahí sí, pero si dio sendos golpes refiriéndose a algo grande, algo bueno, bien hecho, o sea, algo cuantioso, algo fuerte, pues no, es incorrecto. Listo, igualito. Dani anotó sendos goles a su portería. No, sería Dani anotó sendos goles a cada rival que se le cruzó. Bueno, ese sí es otro sentido, ¿no? A cada rival le cayó un gol, pero Dani anotó sendos goles a su portería, no es algo incorrecto, o sea, no tiene sentido. ¿Listo? Listo. Entonces, el ejemplo que está ahí en verde, los hinchas recibieron sendos autógrafos. Ahí sí, cada hincha, cada uno de ellos, ¿sí? Recibió un autógrafo, ¿sí? Para a cada uno, o sea, personalmente, ¿no? Cada uno recibió un autógrafo. Esto está bien. Entonces, ese es el significado verdadero de sendos. ¿Está bien? A tener en cuenta, por favor. Hablando de sendos, hablando de sendos, hoy día tendremos sendos evaluaciones en nuestra clase del día de hoy. Estudia, por favor, la página 231. O sea, cada uno te va a tocar tu evaluación hoy el día de hoy. Entonces, estudia, por favor, la página 231 de tu libro, ¿ya? Y el cual, pues, vamos a, de ahí, de esa página, ¿sí? No importa si está cruzado con tarea o ejercicios, solamente todos los ejercicios de la página 231, estúdialas, por favor, y de ahí pues sacaremos los ejercicios para la evaluación del día de hoy. ¿Ok? ¿Listo? ¿Estás avisado? ¿Listo? Estudia, por favor. De ahí te sacaré 5 ejercicios y esos mismos 5 ejercicios te los publicaré en la plataforma del Google Form para que tú puedas, desarrollarlo pues en un par de minutos. Si es que estudiaste, un par de minutos. Si no, tú te demorarás más tiempo. ¿Listo? Muy bien. Listo. 7.7. No debe usarse los partitivos en lugar de los ordinales. ¿Listo? Vamos a ver ahora este caso. ¿Ya? Dice, eh, cuando hablamos de ordinales estamos hablando primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Hasta el décimo creo que es sencillo. Después del décimo para arriba, ahí empieza el problema. ¿Sí? Algunos dicen onceavo, doceavo. Ya, recuerda, los onceavos, doceavos también son correctos,
pero no están en el lugar indicado. Indican básicamente una partición, ¿ya? O sea, menos de uno, una partición. Es como decir la mitad, octava parte, cuarta parte, décima parte, onceava parte. Ahí sí entra en partitivos, en partición, entra el onceavo, doceavo, treceavo, catorceavo. ¿Listo? Porque es la catorceava parte de algo. ¿Sí? Es una partecita. Entonces, pues, los ordinales tienen otro sentido. Primero, segundo, tercero, cuarto. No hay partición ahí. Es un orden. Entonces, pues, no puedes cambiar. No se puede cambiar los ordinales, o mejor dicho, los partitivos por los ordinales. ¿Listo? Una cosa es hablar de primero, segundo, décimo primero, décimo segundo, vigésimo primero, cuatrigésimo, ya, cuadragésimo. No podemos hablar, no podemos decir eso refiriéndose a un orden, a decir una partición. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Listo? Ahora, dentro de los ordinales también se puede escribir séptimo como séptimo, undécimo como décimo primero, y duodécimo o como décimo segundo, décimo nono o décimo noveno también, cualquiera de los dos. ¿Listo? Entonces ahí ese detallito hay que tener en cuenta. ¿Listo? Por ejemplo, acá te pongo un cuadrito donde dice, leí el 12º capítulo. No, no es, o sea, te estarías diciendo la 12ª parte de un capítulo, se puede entender. Lo correcto es leí el 12º capítulo. ¿Listo? Laura llegó en el 13º lugar. No, Laura llegó en el 13º lugar. ¿Listo? Celebró su 22º aniversario. Celebró su 22º aniversario. Vive en el 11º piso. No, pues no existe eso. Vive en el 12º piso. ¿Ok? A tener en cuenta, por favor. Y recuerda acá, es un detalle que también yo he estado revisando estos días. Eh, Sí, las palabras en estos casos se escriben, los ordinales, los mayores, se escriben juntos. Por ejemplo, duodécimo, decimotercero, 22º, es una sola palabra. ¿Listo? Estoy viendo eso, estoy revisando eso también y me parece que es una sola palabra. ¿Listo? En clase te lo confirmo, voy a revisar bien. Estoy viendo ahora en los ejercicios y me parece que es una sola palabra. ¿Listo? En clase en la tarde te confirmo ese datito. Listo, me haces acordar, por favor, para tenerlo en cuenta. Listo, ¿qué más? 8. Los numerales compuestos que contienen el numeral simple, uno o una, concuerdan en género con el sustantivo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo puedo decir, si tengo carpetas, que es más femenino, 21 carpetas o 21 carpetas. ¿Está bien? Listo, no 21 carpetas, 21 carpetas es. ¿Listo? También 31 alumnas, no 31 alumnas. ¿Listo? Profe, pero no se habla así. Siempre te digo en estos casos de reglas, no es que sea lo correcto lo que hablamos comúnmente, sino que hay palabras que existen y que no se hablan mucho, pero en realidad ese es lo correcto. 31 alumnas sería lo correcto. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Estamos acostumbrados a decir 21 carpetas, pues le hemos cortado la vocal A al femenino y 21 carpetas. ¿Listo? Listo. Pero cuando entre el numeral y un sustantivo femenino se interpone la palabra mil, la concordancia de género es opcional. Ahí sí. ¿Listo? Puede ser cualquiera. 21.000 carpetas o 21.000 carpetas. 41.000 alumnas o 41.000 alumnas. ¿Listo? Cualquiera de las dos. ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta ese detallito, ¿listo? No es muy usado, pero es importante saber que tenemos que ponerle la vocal A para generar el femenino en estas palabras. ¿Listo? Muy bien, son las reglas de los artículos y rápidamente entonces nos vamos a estudiar los adjetivos. Entonces, dentro de los adjetivos también vamos a encontrar unas reglitas que son importantes, ¿ya? Los adjetivos comparativos, mejor, peor, superior, inferior, mayor y menor no pueden ser modificados por los adverbios más ni muy. O sea, no puedes decir más mejor, no es muy superior, más mayor, no se puede decir. ¿Listo? Puedes decir, estás mejor que ayer, es lo correcto. Esta hamburguesa es superior. Alex es mayor que Juan. ¿Listo? Está bien. La única forma, dice, el uso de la forma mayor precedida por más, muy o tan, es correcto si no funciona como adjetivo comparativo y está relacionado con la edad. Por ejemplo, ya eres muy mayor para hacer berrinches.
ahí sí, ¿listo? Solamente cuando está relacionada con la edad. Ya eres muy mayor, ya estás muy grandecito, ya estás muy grande para hacer berrinches. ¿Está bien? ¿Listo? En este caso, mayor también se puede utilizar. Ya eres muy mayor para hacer berrinches. Podrás salir a la discoteca cuando seas más mayor. ¿Listo? Cuando seas más mayor, ahí sí es correcto. ¿Listo? Nuevamente te repito, no porque lo utilicemos siempre significa que está bien dicho. Ojo, hay que tener en cuenta esos detalles también con los adjetivos comparativos. ¿Listo? ¿Qué más? Tenemos unas reglas más por acá. Los superlativos absolutos, óptimo, supremo, máximo, pésimo, ínfimo y mínimo no deben ser modificados por los adverbios más y muy igualito. Es lo mismo que ya cuando son superlativos absolutos, chicos, ya o utilizas el superlativo absoluto o utilizas los adverbios más y muy, pero solamente, por ejemplo, cuando no es superlativo, ya cuando es un adjetivo en positivo. Por ejemplo, aquel celular es muy malo o es sí, de muy mala calidad, por ejemplo, ¿sí? O también puedes decir aquel celular de pésima calidad. O utilizas el superlativo solo, o utilizas el adverbio más y muy, pero con el adjetivo en positivo. Acuérdate de este detalle, ¿listo? Nuestra comida es muy suprema a la del extranjero, eso está mal. Puede ser nuestra comida es suprema a la del extranjero, o puede decir nuestra comida es muy buena, ¿ya? A comparación a la del extranjero. Ya ahí tendrías que modificar la oración. Listo, no pues más mejor, no muy buena o sí, muy buena podría ser, ¿no? Más mejor, no. O más buena, nuestra comida es más buena que la del extranjero. Podría ser también. ¿Listo? Muy bien. Otro, no es correcto emplear dos marcas de grado para un mismo adjetivo. Por ejemplo, es incorrecto, es muy buenísimo. Si no, no, o sea, ahí te estás dando cuenta, mira, estás utilizando el adverbio y estás utilizando el superlativo absoluto. No, sería él es buenísimo o también él es muy bueno. ¿Ok? Una de las dos. Cualquiera de las dos, pero no combinen las dos, por favor. Sí, eso es terrible, esa combinación. ¿Listo? ¿Qué más? Uno más dice, los adjetivos calificativos no cuantificables, o sea, soltero, casado, exánime, infinito, inmortal, diurno, único, eterno, perfecto, bilingüe, entre otros, no admiten el comparativo en el superlativo para expresar ideas absolutas. ¿Listo? Paola es muy soltera o Paola es más soltera y hace lo que quiere. No, Paola es soltera y hace lo que quiere, simplemente, nada más. ¿Ya? Y como plus, te dejo un cuadrito de los superlativos. En algunos casos, el érrimo y en algunos casos con ísimo. ¿Listo? Los que terminan en érrimo son considerados superlativos cultos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es un lenguaje que nosotros utilicemos constantemente. Es decir, utilizan estos superlativos con érrimo básicamente en lenguajes cultos, en lenguajes de científicos, en lenguajes en reuniones formales, en reuniones culturales. Ahí es donde se utiliza más. Eso no significa que eso lo podríamos utilizar de repente en nuestra lengua coloquial. Se puede hacer. ¿Listo? Se puede hacer. ¿No? Entonces, solamente es cuestión de que nosotros nos acostumbremos a utilizarlo, ¿ya? Y que nosotros sepamos en qué momento también coloquemos estas palabras para no caer tampoco en la guachafería de estar hablando estas cosas, estas palabras, pues entre gente que de repente no nos va a poder entender. ¿Listo? Entonces, por eso es considerado superlativos de tipo culto. ¿No? Entonces, pues, como te repito, no significa que porque sean cultos no se puedan utilizar entre nosotros. Lo podemos utilizar, ¿sí? Siempre y cuando sepas en qué momento colocarlo, sepas en qué momento decirlo. ¿Listo? Por ejemplo, acre, acérrimo, libre, libérrimo, amable, amabilísimo, mísero, misérrimo, bueno, bonísimo, nuevo, novísimo, célebre, celebérrimo, parco, parcísimo, cruel, crudelísimo, pío, piísimo, diestro, destrísimo, pobre, paupérrimo, fiel, fidelísimo, sabio, sapientísimo, frío, frigidísimo, salubre, salubérrimo, grueso, grosísimo, tierno, terdísimo. ¿Listo? Muy bien, entonces pues sin más que mencionarte, te he presentado los determinantes. ¿Sí? Nuevamente te digo, también conocidos como adyacentes nominales. Muy bien, chicos. Está bien, entonces repasa por favor tu video, escúchalo bien,
La ventaja es que lo puedes repetir cuantas veces quieras, listo, cuantas veces quieras, y lo puedes pues escuchar cuantas veces quieras. Si hay alguna duda, si se apareció una duda durante el transcurso del video, apúntalo por favor. En clase con libertad me lo puedes explicar, o si también tienes la necesidad imperiosa de saber, pregúntame a través del WhatsApp durante la mañana y de acuerdo a mi tiempo te podré responder. ¿Listo? Muy bien, entonces pues nos estamos viendo hoy día en la tarde. Estudia por favor, investiga, repasa, no te quedes solamente con lo que yo te digo, no te quedes solamente con lo que tienes en el libro, sino también sería bueno que tú investigues detalles más sobre estos temas. ¿Listo? Muy bien, nos vemos entonces en la tarde. Cuídate, chao, nos vemos.